10:50, continuamos con más información en Cable Noticias en la mañana, y a esta hora queremos presentarles a una invitada muy especial, la ministra de Cultura, Mariana Garcés, porque vamos a hablar con ella de diferentes programas que durante estos días ha lanzado el Ministerio. Buenos días y un placer tenerla, ministra, con nosotros. Pues para mí es un gran gusto. La verdad es que feliz de estar en Cable Noticias, feliz de estar en tan buena compañía. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Nos trajo todo el balance de gestión la ministra prácticamente, porque y se da uno cuenta que es un ministerio, Lina, que está trabajando muchísimo, muchísimo por el país, y con programas tan interesantes como Apégate a la lectura en voz alta. Es una apuesta muy importante que está haciendo el Ministerio de Cultura. Es un gran programa, ambicioso como tal, que nos va a contar la doctora Garcés. Apégate a la lectura en voz alta, y le queda uno sonando mucho. Venga, yo hago que usted se apegue. Y entonces le voy a poner esta cosita para que cada noche, muy llamativa además, se acuerde de leerle a algún chico en su casa. Aquí lo tengo ya, ¿no? A mi hijo. Muy bien. ¿De qué edad es su hijo? De 6 años. Bueno, yo te quiero decir. Estamos en edad ya que escuche la lectura. Este fue uno de los libros que hace parte de este programa y que nos trajo la ministra. Ese puede ser un buen. Mi hijo tiene 6 años. Sí. Si yo le leo al niño todos los días un cuento, él ya está en capacidad de entender, de captar, de empezar a comprender y a generarse esa cultura de la lectura. Te voy a decir varias cosas. Sí. Primero, el hábito de lectura se crea en los niños entre los 0 y los 7 años. ¿Qué quiero decir con hábito de lectura? Que es cuando leen por placer, donde disfrutan un libro. ¿Cómo se adquiere ese hábito? Cuando están cerca de los libros. Hoy un niño colombiano que no tenga libros en su casa tiene una biblioteca pública en todos los municipios de Colombia, completamente dotada con libros para la primera infancia. Eso es muy importante. Por lo menos 700 libros están en cada biblioteca. Están en los hogares del ICBF, del Bienestar Familiar. Están en los centros de atención integrada a la primera infancia y están en las bibliotecas escolares, que fue un esfuerzo enorme del Ministerio de Educación por dotar a los planteles educativos y a las escuelas de una biblioteca escolar. Adicionalmente, este librito y 7 más, 8 en total, los producimos desde el Ministerio de Cultura y los repartimos gratuitamente a la Red Unidos y a las familias de menos recursos en Colombia a través... Permítame, pero es un libro muy bien hecho. ¿Cierto? Es un libro con gráficas muy bonitas y colores, muy llamativo para los niños, además. Las ilustraciones son preciosas. Es un libro muy bien hecho. El tamaño de la letra... Todo es pensado para él. Ministra, yo le quiero preguntar, este programa específicamente, obviamente, hace parte de un programa que busca trabajar con niños, pero este llamado es ¿para quién? ¿Para padres de familia, para abuelos, para los profesores? Este llamado es para todos los adultos mayores que tengan niños a cargo. Pueden ser abuelos, pueden ser maestros, pueden ser papá y mamá. Todos los estudios demuestran que a todos los niños les encantan que les lean en voz alta y que les lean antes de dormir. La invitación es que se tomen 15 minutos, solamente 15 minutos, cada noche, antes de que los niños vayan a la cama, y que les lean una buena historia en voz alta. Y estamos hablando de qué historias, de cuentos, de poemas. ¿Qué clase de lectura le gustan a los niños? De todo, y depende de la edad, ellos van cambiando. Hay niños que les gusta que el mismo cuento se los lean todas las noches. El mismo, ¿sí? Hay muchos que son así. ¿Qué hace la lectura en voz alta? Primero, genera capacidad de escucha. Colombia es un país que tiene que trabajar en eso, en que nos podamos escuchar los unos a los otros. Que genera concentración, que adicionalmente le permite a los niños enriquecer el vocabulario. Van aprendiendo palabras, van aprendiendo cómo se pronuncian esas palabras. Enriquecen el vocabulario. Correcto, y llegan con unas capacidades mayores en el momento de entrar al colegio formal o a la escuela formal. Esa es la propuesta, que leamos todos en voz alta, que nos apeguemos a la lectura. ¿Sabe, ministra, adicionalmente también que agrego particularmente una opinión muy personal sobre este programa, Apégate a la lectura en voz alta?
esto de no perder el contacto con el libro. Así es. Sí, es decir, estamos en una era de tanta tecnología, que usted no sea coge virtual, un aparato, cualquiera, y usted ahí tiene su libro virtualmente, pero no es lo mismo. No Mira, es lo mismo que el sentir, contacto con el tan papel, simple como el contacto el con el olor papel, el también. olor a cartilla. y te digo, el contacto con el papel permite que los niños hagan más rápidamente y con mayores elementos el tránsito hacia la tecnología. Nosotros somos conscientes de que las bibliotecas públicas tienen que tener tecnología, por eso las estamos dotando de computadores, de tabletas, queremos que tengan conectividad eficiente. Pero el libro se mantiene ahí. Pero el libro está ahí de todas maneras, somos un complemento, ¿sí? Nos defendemos juntos en ese proceso del aprendizaje, en ese proceso de amor por la lectura, que es lo que verdaderamente queremos generar en los niños colombianos. Ministra, ¿y en las bibliotecas públicas del país están dotados con estos libros y otra gama de libros para que todos los familiares van allá y hagan partícipe de Y además este se los pueden programa? llevar para la casa. La biblioteca Prestados, pública qué bueno. se los presta el libro, se lo lleva para la casa, lo lee y lo devuelve. Devolverlo. Para que otro niño Sí. tenga la Claro. oportunidad de leerlo. A dejar el proyecto a mitad de camino porque nos quedamos con el libro en la casa. Es un servicio para todos. Es además. un servicio para todos y adicionalmente tenemos una página web en el ministerio, se llama www.maguare.edu.co. ¿Sí? Usted le puede preguntar a los colombianos si saben qué es Maguare. Maguare, los niños del Amazonas saben muy bien qué es Maguare, los demás niños de Colombia quién sabe, pero en esa Y página... contémosle que es Maguare, ministra. Maguare es una especie de tambor, que ahí lo van a ver, ¿sí? Apenas .gov.co. Y ahí están todas las lecturas propuestas desde el Ministerio de Cultura, gratuitas, las pueden leer desde las tabletas, desde el computador, las pueden imprimir en casa. O sea que ya no es disculpa de que no hay libros y materiales para dejar de apegarnos a la lectura en voz alta. Ese es el llamado, que nos apeguemos todos a la lectura en voz alta y Colombia será un país distinto. Leo en uno de toda esta información que ustedes nos trajeron, un dato muy interesante de un estudio del DANE que dice que el 73,5% de los niños entre 5 y 11 años les gusta que les lean en voz alta. Muchas veces uno es el que tal vez no, asume que no, Sí. que el niño prefiere estar viendo su programa de televisión a que yo le lea, pero resulta que sí, el niño está para eso. Y además no saca el tiempo para eso. Ujú. Además de todo, la connotación de aprendizaje que tiene la lectura en voz alta y de diversión, es un momento de afecto entre padre e hijo, entre madre e hijo. Te tengo una mala noticia a ti. Cuando les preguntan que si prefieren que sean los padres o las madres las Dicen que que les las lean, mamás. Dicen que las madres. más las mamás, Las o sea mamás. que te toca correr, trabajar duro para que el tuyo prefiera leer contigo. Con papá. Ministra, en una de las recomendaciones dice que no siempre los niños prestan la misma atención, que esto no sea una disculpa para decir, es que no lo voy a leer porque no me paran El bolas. Así niño es. se dispersa. Así Claro. es, depende también de la extensión del texto, depende de lo atractivo del texto, Y cómo lo lea. Cómo lo cuente, de ¿no? cómo lo cuente, Lo narre. y en eso no te... Tampoco, es decir, hay unos que dicen, no, trata de actuar, otros Sí. dicen, lee pausadamente. Cada cual tiene su manera Su de estilo, hacerlo, su sí. estilo de hacerlo, y lo importante es ese momento de afecto, de estrechar esos lazos a través de la mejor actividad que es leer. Pues ministra, por un lado nos encanta realmente la iniciativa Pégate a la lectura en voz alta, lo están lanzando, lo están extendiendo a todo, Te voy a todo poner el tu mano. país. Sí, falta mi manillita. Claro. Yo sí la vi como con cara de yo. Con cara de... Y yo qué. Yo quedé ahí solita. Ministra, vamos a hacer una cosa, hagamos una pausa y volvemos para que hablemos de espacios de vida, ¿le parece? Muy bien. Que es otro interesante proyecto también es del Ministerio de Cultura. Estamos con la doctora Mariana Garcés, que es la ministra de Cultura en Colombia. Hablando de cultura, que tanta falta nos hace en el país. Pausa, ya volvemos. 11:03 de la mañana, seguimos aquí en Cable Noticias en la mañana con la ministra de Cultura, Mariana Garcés. Habíamos dicho antes de la pausa que íbamos a hablar de espacios de vida, que es otro interesante proyecto, ya vamos a ver más detalles en el que está trabajando el Ministerio de Cultura. Entonces, ministra Garcés, le proponemos que hagamos un video ¿Vale? institucional hecho por el mismo Ministerio Por ustedes, de sí. Cultura sobre espacios de vida. Lo miramos para entender un poco más, ponernos en contexto y hablamos de este proyecto. Muy bien.
Mompox para mí es una joya arquitectónica. Por lo tanto, se ganó el pergamino de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Este proyecto nació del fenómeno de la niña 2010-2011. Este fenómeno acabó con gran parte de lo que es la albarrada e inclusive en lugares ya internos del municipio de Mompox. Estamos en el borde del río Magdalena, más conocido como la Albarrada de Mompox. Este es uno de los proyectos de espacios de vida que pretende conservar el patrimonio histórico de Mompox, rehabilitando su Albarrada Sur y la plaza de Santa Bárbara. Además, el proyecto Espacios de Vida genera un gran impacto en la calidad de vida de los colombianos afectados por la emergencia de lluvias, rehabilitando 44 infraestructuras culturales. Es importante la Albarrada para los momposinos porque se convierte en un sitio de interés nacional. En ella se han llevado y se llevan a cabo eventos muy tradicionales de la cultura momposina. La rehabilitación de la Albarrada está pensada como una intervención integral. Se van a recomponer los pisos, los andenes y la iluminación. Esta integralidad también se ve reflejada a través del trabajo con las comunidades de vecinos, los vigías del patrimonio y el plan de manejo arqueológico. Y estos trabajos que se están ejecutando en este lugar es arqueología preventiva. Es prevenir que las obras civiles tengan un impacto significativo en el material arqueológico o en el registro arqueológico. En el caso de Mompox teníamos previsto que podríamos encontrarnos con esos hallazgos arqueológicos y sobre todo con el tema de los restos humanos. A nosotros nos interesa que esos hallazgos ayuden a interpretar la historia de los momposinos, que se construya una bitácora. Se veía la posibilidad de mirar un pequeño museo que tienen ustedes aquí y que parte de las piezas arqueológicas encontradas pudieran estar ahí exhibidas. La comunidad y todo el mundo en general ya no mira hacia el río. Antes todo llegaba por el río, la cultura, la mercancía. Y yo pienso que si esta Albarrada se mejora, pasará como la Plaza de la Concepción. Y ahora es un centro en donde llegan el turista, las otras personas, a observar lo que hay allí, a compartir en familia, a hacer vida social. El componente social es muy importante porque la recuperación del espacio no solamente es civil, no solamente es obra, es involucrar a todos los actores, a los vecinos, que de una manera exista la apropiación de ese espacio, que exista el sentido de pertenencia, que se involucren y para que exista un desarrollo transformador. Se han realizado, entre otras actividades, socializaciones de avance de obra y talleres para implementar la estrategia de los vigías del patrimonio. Dentro del plan de acción social, las actividades de gestión del riesgo han sido llevadas a cabo a partir de la implementación del grupo de vigías del patrimonio en el municipio, y ellos están siendo las personas encargadas de desarrollar un plan de gestión del riesgo que esperamos tener una vez finalicen las obras de rehabilitación de la Albarrada. Las casas que siguen, en su mayoría total, fueron casatiendas que fueron utilizadas por los españoles debido a que en esta zona desembarcaban con sus mercancías. Esta puerta es la más antigua, nunca la han cambiado. Tiene la fecha en que fue realizada la estructura, la puerta como tal, 1881 y 1889. Un vigía del patrimonio es como una persona que vela
por los proyectos que se hacen en el lugar donde se está trabajando. Es un grupo de chicos, de muchachos que están involucrados en un proceso de reconocimiento de su historia y de llevar a los demás esa cultura de cuidado y de conocimiento de su patrimonio. Hemos hecho actividades como definir las rutas de evacuación, hacer una jornada de limpieza, tenemos programadas hacer unas actividades de evacuación. Dentro del patrimonio se le dice que es un legado del pasado, tu equipaje del presente y lo que tú le vas a dejar al futuro. Mi sueño es que Mompox sea como una ciudad histórica que sea reconocida en el mundo, como un buen lugar para vivir. Bueno, qué interesante video. Creo que el video nos muestra y nos plasma mucho lo que es espacios de vida, pero qué interesante la manera en que nace, ministra, porque se aprovecha una circunstancia muy trágica para el país que vivimos en el 2010 y se aprovecha, se saca lo bueno de lo malo y aquí estamos viendo ya los resultados. Sí, la verdad es que nosotros en ese momento, y con una convicción del presidente Juan Manuel Santos que nos acompañó en ese propósito, a Colombia Humanitaria le decíamos, mire, la cultura es una necesidad básica. Tener sus espacios deteriorados por la ola invernal es tan grave como cuando se deteriora un hospital, como cuando se deteriora una iglesia, como cuando se deteriora la escuela. De manera que nosotros tenemos que estar en la agenda de recuperación de espacios de vida, que son los espacios para la cultura. Aquí hemos visto lo que se ha hecho en Mompox, es una obra enorme para el Ministerio de Cultura, es una obra socializada con los mompocinos, es una obra que permitirá la recuperación de la Albarrada, que es un espacio emblemático que mira al río Magdalena, al río de todos, el río que ahora va a ser de nuevo navegable por este gran proyecto del Gobierno Nacional. Mompox ahí va a tener un papel fundamental. Pero esto se repite en la biblioteca pequeña de un municipio afectado por la ola invernal. Lo que hicimos fue un gran mapa de Colombia. 44 bienes que estamos recuperando, con un presupuesto superior a los 66.000 millones de pesos. Eso es un recurso muy importante para la cultura. Pero no queríamos solamente recuperar una infraestructura, sino tener dos propósitos ahí. Uno, trabajar con el municipio para llenar de contenido esa infraestructura. Hacer infraestructura de alguna manera requiere presupuesto, pero es una parte que tú inicias y terminas. Lo importante es que esos espacios sigan bien mantenidos, que tengan una oferta cultural importante para la comunidad a la cual sirven. Y ese fue un trabajo de socialización con ellos, enorme. Algo que me llamaba la atención, ministra, es que ustedes hicieron parte de este trabajo a los ciudadanos, a la gente de estas zonas para que hicieran partícipe de este proyecto Espacios de Vida. Y ellos mismos contaban, es que esto es parte de nosotros, esto es nuestra idiosincrasia y esto nos caracteriza. Sí, nosotros pensamos que el Ministerio de Cultura es básicamente un facilitador que trabaja con las comunidades y con sus lógicas culturales. Más faltaría que fuéramos un ministerio que pudiéramos imponer cuál deben ser las actividades y los procesos que adelantan unas u otras comunidades. Nosotros estamos ahí para coadyuvar, para ayudar, para facilitar a que todas esas expresiones, toda esa creatividad, toda esa cultura sea evidente y visible. Y ustedes hoy lo están permitiendo. La verdad es que muchas gracias. Muy bueno, realmente. Está todavía en ejecución ese presupuesto, sí. Ese proyecto se inició inmediatamente terminada la ola invernal, vino todo el proceso del censo, que fue una cosa enorme, y que para que los proyectos estuviesen bien estructurados, que las licitaciones se pudieran hacer de una manera como la queríamos, pues tomamos tiempo estructurando esos proyectos.
Los vamos a terminar todos antes del 7 de agosto. A propósito, ya que hice licitaciones y esto, no queremos terminar, ministra, sin hablar de contratación y esto, por una razón muy puntual. Uno de los organismos de control del país, la Procuraduría. Es la Procuraduría. Usted ya nos va a ampliar más detalles, pero entregó, no sé si la palabra sea una muy buena calificación al Ministerio de Cultura como una de las entidades estatales más transparentes en materia de contratación. Sí, de acuerdo. La Procuraduría le adelantó un estudio en todas las públicas a nivel nacional. Nosotros ocupamos el primer puesto de los ministerios en las formas definidas para la entrega de recursos y para las contrataciones en el ministerio. El ministerio, la verdad es que la compone un equipo de gente técnica con una misión enorme, que vienen del sector cultural para el sector cultural y que trabajamos bajo esa directriz del presidente de la República, Juan Manuel Santos, que es rendir cuentas y estar dentro de los parámetros del buen gobierno. Y la Procuraduría así lo avala. Ha dicho que lo hemos hecho bien. Bueno, sí, qué bueno. Ministra, y aprovecho brevemente porque ya a 3 meses de finalizar este periodo, este mandato, ¿cómo le fue en estos 4 años de estar usted la única ministra en esta cartera de Cultura? Sí, el presidente me dio esa oportunidad de estar ahí 4 años acompañándolo. Creo que el logro más significativo del ministerio es haber incrementado su presupuesto. Incrementamos el presupuesto en un 92%. Siempre nos hemos quejado mucho históricamente del presupuesto, que para la cultura, que porque, pero... Ahí la verdad es que no tuvimos que convencer a nadie. Todos ustedes saben que el presidente Santos, desde que estuvo en la cartera de Comercio, en la cartera de Hacienda, pues tuvo grandes compromisos con el sector. Y uno de esos grandes compromisos fue con el cine. Le tocó a él impulsar la primera ley del cine y ahora propuso esta segunda ley. De manera que al ser el ministerio organizado en su ejecución, al tener buenos balances con los organismos de control, pues la verdad es que un incremento de esa significancia es muy importante para la cultura. En estos 4 años nuestras inversiones van a ser de 1.200.000 millones de pesos, con nuevas fuentes de financiación, con una incidencia clara en estos 4 años que se están terminando. ¿Y se garantiza ese presupuesto? ¿Se mantiene? Siempre los presupuestos empiezan donde uno los deja y deben crecer. Y deben buscarse. O sea, mínimo se mantiene. Mínimo se mantiene. Pero estamos seguros que para los próximos 4 años será posible un incremento para la cultura. Ministra, un placer tenerla con nosotros en Cable Noticias. Gracias por estar con nosotros y hablar un poco de estos 4 años y hasta ahora vino a visitarnos, pero bueno, más vale tarde que nunca. Dice, esta es su casa, ministra. Los vine a visitar, pero los veo y los sigo, ¿no? Son sí, eso nos ha contado. Hablando un rato de Cable Noticias. Sí, son un canal que de verdad lo veo mucho, lo sigo mucho, están en unos horarios con temas muy importantes con la actualidad nacional que a mí me permite, cuando llego a casa después de una jornada dura, estar en unos horarios donde solo están que usted llegue a casa, claro, pues tiene información. Así. Muchas gracias, ministra. Gracias, ministra. Mil gracias. Pausa. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Ya volvemos.